Jesús. Versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Y leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios eterno. Clamo para que en el nombre de Jesús fluya como el río de agua viva a través, Dios eterno, de esta congregación. Llénanos, Padre amado, con tu presencia, que tu palabra, Padre amado, se escribe en la tabla de nuestro corazón, y hoy, Padre amado, podamos atesorarla y saber que tú hoy viniste a hablarnos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tuya es la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Comienza diciendo el versículo: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Amén. Como punto número 1, levántate. ¿Sí? La palabra de Dios vino sobre un hombre llamado Jeremías, el profeta, y le dijo: levántate. Amén. Dios a usted le puede hablar y usted puede escucharlo. Pero una cosa es escuchar a Dios y otra cosa es obedecerlo y accionar conforme a lo que Dios te dice. ¿Sí? Porque Dios te manda algo. Depende de ti si tú lo haces o no. Dios te puede decir, usted puede orarle a Dios y decirle: Señor, necesito un trabajo. Amén. Y Dios le va a responder: te voy a dar mi trabajo, hijo, hija, yo te voy a proveer. Pero usted se queda en su casa. Usted lo que hace es seguir cocinando allí en su casa, visitar a su mamá para que su mamá lo alimente. Y no hay un accionar en esa fe que usted hizo o en esa oración. Dios mío, Señor, llévate. Amén. Al carro, el varón noble. El varón noble ya necesita arrepentirse. Amén. Entonces, Dios primero le da una orden a Jeremías y le dice: levántate. Yo quiero que tú pienses y medites un momento en esta palabra: levántate. ¿De dónde te tienes que levantar? De donde estás sentado, Dios mío. Amén, de donde estás estancado. Amén. Hay algo en lo cual nosotros debemos de levantarnos. Hablábamos esta mañana acerca de la santificación. Yo decía, tiene mucho que ver con el tema. Amén. Porque el Señor, cuando nos manda a levantarnos, es porque obviamente estamos sentados o estancados. No estamos haciendo nada. Ustedes allí están aprendiendo. Pero si el Señor le dice: levántate, usted se levanta. ¿Y qué va a hacer? No sé. Le digo otra cosa, ¿verdad? Porque él dijo fue que no levantáramos. Dice: y vete a casa del alfarero. Amén. ¿Cuál cree usted que es la casa del alfarero hoy día? La iglesia. Amén. ¿Quién más? El templo de la iglesia. Amén. Pero la casa del alfarero se encuentra en ti y en mí. Amén. Esta es la mejor, la que nosotros podemos ver y visitar cada vez que nos congreguemos como hermanos. Pero ese alfarero trabaja en ti cuando tú cierras tus ojos desde casa y le dices: Señor, necesito que transformes mi vida. Ese alfarero está contigo cuando tú en medio de tu cama estás llorando porque no tienes cómo suplir para tu familia. Cuando en una situación de matrimonio, de pareja o con tus hijos no tienes cómo darle, allí está el alfarero esperando que tú clames. Amén. Entonces, cuando Dios le dice a Jeremías específicamente: levántate y vete a casa del alfarero, obviamente lo hacía en modo de parábola. Dice que Jeremías, no nos vamos a adelantar, dice: y allí te haré oír ¿qué? Mis palabras. Amén. Porque le decimos: Señor, háblanos. Señor, yo quiero que tú me des una respuesta. ¿Qué voy a hacer?
dónde me congrego, qué es lo que tú quieres conmigo. Habla mi vida. Pero el Señor primero te dice, levántate y vete a casa del alfarero. Amén. Porque Dios no puede trabajar en ti si tú no decides que Dios trabaje en ti. Porque tú estás allí y tú puedes ser una vasija rota. Y el alfarero está frente a ti esperando que tú lo dejes. En una vasija normal, si aquí hubiera una vasija, yo hago con ella lo que quiera. Si se me quiebra, como alfarero tengo el poder sobre la vasija de hacerla de nuevo. Si yo no fuera alfarero, que no lo soy, yo no sé, yo agarro esa vasija y la boto. ¿Qué haría usted con una vasija, un porrón que se le rompe de arcilla? ¿Usted lo reconstruye? Yo haría lo mismo. ¿Cuántos pedazos de esta ropa, varón? Porque no creo que el pedacito lo vaya a reconstruir. ¿Qué queremos decir con esto? De que realmente nosotros no tenemos el poder para reconstruir a nadie. ¿Sí? El Señor aquí nos hace semejanza a nosotros, como que somos como una vasija en sus manos. Amén. Dice que Jeremías en el versículo 3 dice, y descendí a casa del alfarero. Amén. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Dios hoy te hace un llamado a levantarte de ese letargo espiritual, de ese estancamiento, para que vayas a casa del alfarero. Y dice que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Amén. Tú no puedes ver a Dios trabajar en tu vida si tú no te levantas y corres a su casa. Si tú no te levantas y corres a sus brazos, a su presencia. No lo puedes ver trabajando. No te das de cuenta. Piensas que es por tu propia fuerza. Y no te das de cuenta que es Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque no te has levantado y no has decidido inclinar tu oído para escucharlo. Amén. Seguimos aquí, el versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó en sus manos. ¿Dónde se echó a perder? En las manos del alfarero. ¿Por qué esa vasija se echaría a perder? ¿Qué cree usted? ¿Qué había allí? ¿Qué detuvo que el alfarero terminara esa primera vasija y se dañara? ¿Qué cree usted? Hubo una imperfección y era necesario de que esa vasija fuera transformada nuevamente. Amén. Hubo una imperfección. Amén. ¿Cree usted que la vasija estaba imperfecta, tenía algo, o fue el alfarero que se equivocó? Algo tenía la vasija. Dice, la vasija de barro se rompen en manos del alfarero debido a que el barro se estropea o se daña durante el proceso de moldeo, ya sea por un defecto de la mesa de barro o por un error del entorno. Amén. ¿Sí? Imagínense. La mesa puede estar mal, donde el alfarero comienza a moldear allí su vasija. Y por un pequeño defecto, si la mesa está inclinada hacia un lado, la vasija va a quedar mal. Va a quedar choreta, entonces tiene que dañarla y hacerla de nuevo. Corregir el error. Si tiene una piedrita, tampoco va a ser bien el trabajo del alfarero. ¿Por qué? Porque a la hora de meterla en el horno, por medio de esa piedra, se va a grietear toda y se rompe. Entonces dice Jeremías que cuando entró, dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. ¿Qué crees tú que son esas imperfecciones o esas piedritas en tu vida que hoy delante de Dios tú dices, Señor, no soy perfecto todavía? ¿Por qué? Porque se me salen las malas palabras. ¿Qué más cree usted que son esas imperfecciones? Porque tengo mal carácter. El pastor tiene mal carácter, mi hermana es desobediente, Paola se afana, el hermano Jonathan se molesta por todo, mi hermana es irresponsable, la hermana pastora dice que es chismosa, mi hermana llega tarde. Por eso le estoy diciendo que usted como vasija, la queja de la pastora, sí, porque es muy fácil decir, oye, la irresponsabilidad de los hermanos. Pero no, yo mismo, mi irresponsabilidad es el defecto que yo tengo. ¿Sí? Usted identifique usted mismo, en medio de esta enseñanza, qué es lo que usted tiene, que hace que usted se mantenga quebrado. Porque eso fue lo que pasó
Cuando Jeremías vio y dice, y la vasija se rompió en manos del alfarero. El alfarero representando a nuestro Dios es perfecto. Si fuera cualquier alfarero, podemos decir, oye, no, el varón se quedó dormido y se le partió la vasija, pues porque está trasnochado. Pero no, Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Esa vasija que va a ser Dios va a ser perfecta. Esa vasija que Dios está transformando en ti va a ser perfecta. Amén. Sabes, ese defecto puede ser cualquier vicio, cualquier situación económica en tu vida que tú digas, Señor, yo no puedo salir de aquí. Es que lo he intentado tanto y no puedo. Amén. Y quiero traer el testimonio de mi papá, pero yo lo viví con él. Amén. Quiero traer al testimonio parte de lo que vivió mi papá antes de llegar a los pies de Cristo. Y es que mi papá tenía un vicio muy fuerte, que nosotros como familia éramos perjudicados por ese vicio. Y era el vicio del cigarro. ¿Por qué? Porque mi papá es paciente renal y aún así, aunque eso le hiciera más daño, él nunca lo dejaba. Él decía que no podía. Y cuando Dios le comenzó a hacer llamado a la iglesia, él decía, yo no puedo ir a la iglesia teniendo este vicio. Porque yo me siento, ¿cómo se dice? Hipócrita delante del Señor. Teniendo esto, yo voy a estar en la iglesia para que la gente diga, oye, el varón se convirtió y yo todavía sigo haciendo esto desde allá. Entonces no. Hasta que Dios, tú no me quites este vicio, yo no voy a ir a la iglesia. Y retó a Dios, hermano. Entonces, mi papá hace esto y comienza como lo dicen las personas que practican eso. Yo lo escuché mucho antes, ahorita gracias a Dios no. Pero yo decía, no, dale de 2 en 2, fúmate 2 en el día nada más, o 2 en la mañana y 2 en la noche. Porque eso eran 2 cajas en el día que mi papá se fumaba. Y eso cuando llegaba a la diálisis a las 10 de la noche, que no tenía, mi mamá salía en la noche, hijo, anda por donde tu tío Alberto, pídele 2 cigarros, que tu papá va a llegar y se va a molestar, que no hay, que no lo compramos. Y el estrés de la vida. Por eso decía, nos perjudicaba a nosotros también. Porque no tenía que ver con nosotros nuestro vicio, ese vicio de mi papá, perdón. Nosotros teníamos que mantenérselo. No, eso era algo de él, que él eligió hacerlo, pero nos estaba perjudicando como familia. Estaba destruyendo nuestra familia. Entonces mi papá decidió y determinó decir eso, que hasta que Dios no le quitara eso, él no iba a llegar a los pies de Cristo. Y comenzó así, de verdad, de 2 cajas a hacer 4 o 6 en el día, es muchísimo, es un gran avance, pero no es suficiente. Entonces comenzó, dice que una vez vivíamos en unos ranchos, donde en el rancho donde vivíamos había una mata de mango. Dios en visión le mostró y él salió, dice, y se paró frente a la mata de mango y dice que envió ese árbol como si fuera una vestidura resplandeciente y se postró. Y allí cayó y dice que no sabe cuántas horas duró hablando con Dios y hablando y hablando y hablando con Dios. Con tal de todo esto, él en su proceso de dejar este vicio, un día lo agarraron preso porque él formaba parte del sindicato Sutisea. Él trabajó ahí en los aviadores, en los principios. Un tío mío era el jefe de allí. A él le dio la oportunidad a mi papá de trabajar allí. Y bueno, ustedes saben cómo es ese trabajo. Él quería salirse de allí por tantas cosas que pasaban. Entonces, él un día lo agarraron preso, juntamente con ese tío que era el jefe, era mi tío Alcide, junto con un primo que se llama Calucho, y él y otro primo más. Cayeron presos, lo metieron en una cárcel allí mismo, una comisaría en Palo Negro, y él estaba en ese proceso de dejar cigarro. Un primo que está allí, que hoy está apartado, también daba células allá en Santa Ana, cerca donde vivía mi papá, y nosotros asistíamos regularmente, y mi papá también estuvo aprendiendo mucho ahí, pero no iba a la iglesia, porque tenía esa lucha espiritual. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios allí? Dice que él estaba allí en su proceso y él oraba y le predicaba a mis tíos y a sus primos allí. Y dice que llegó una tía mía y le llevó 2 cigarritos. Dios lo metió allá para que dejara de fumar y él dice que tenía esa ansia. Y cuando llegó le dije, mira José Luis lo que te traje. Cuando él lo vio, él dijo, oye, vale. Dice que lo agarró y lo metió en un huequito del bloque en la y allí lo dejó y se olvidó de eso, hermano. Dios tuvo un trato con él que desconozco hoy en día que Dios le pudo hablar a su espíritu, amén. Por eso le digo, es el testimonio de mi papá. Pero a partir de allí, que él salió de ese encarcelamiento, que duró alrededor de 3 días solamente, y salió, esos 3 días él no fumó.
y de allí en adelante Dios le quitó eso para toda la vida. Amén. Ya hoy en día no tiene vicio, ya le repugna ese vicio, pero esto tuvo como consecuencia una maldición generacional. Amén. Mi hermano fuma y no solamente fuma cigarro, fuma de las otras también. Y otro de mis hermanos también fuma. A consecuencia de que lo veían a él y para él era normal, aunque quiso corregirlo a los 16, 17 años, le rompió la boca cuando llegaban oliendo a cigarro, no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque era el modelo que copiaron. Por eso, lo que tú hagas hoy día en vida repercuta sobre tu generación. Por eso hoy el Señor te trae esta palabra, que corras a la casa del alfarero y dejes que el maestro, este alfarero, quite de ti lo que a él no le agrada. Lo que va a tener consecuencias graves para tu familia y para tu generación. Que tú no quieres, ponte a pensar, ¿tú quieres que tus hijos tengan esos vicios? ¿Tú quieres que tus hijos vivan con esa mala conducta que tú tuviste? Que tus hijos, los demás, los vecinos, no se la lleven bien, que lo busquen para matarlo. No queremos nada de eso para nuestra descendencia, para nuestra generación. Qué bueno sería, y ponte a pensar por un momento en esto y decir, oye, que mis hijos yo los pueda instruir hoy y ellos puedan enseñar a mis nietos para que cuando crezcan sean adoradores, sirvan en la casa del Señor, sean profesionales, pero en el área donde ellos trabajen puedan llevar tu palabra, sean personas de bien, reconocidas por las cosas buenas que hacen. No por mérito propio, sino por tu palabra, Señor, por tu gloria, por tu honra. Eso creo que es mejor. Amén. Entonces, doy este testimonio para que usted reflexione y así no solamente con un vicio físico, sino como decían, el chisme, la impuntualidad, el carácter o el temperamento en nuestras vidas, todo eso debemos comenzar a trabajar. Decíamos temprano, santificados, Señor, que debemos de santificarnos cada día más en Él. ¿Para qué? Para que cuando Él llegue, nos podamos ir con Él. Dice el versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, o casa buen pastor del viñedo, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa del viñedo. Así son ustedes en las manos del Señor, así somos nosotros. Debemos dejar que el maestro o el alfarero trabaje en nuestras vidas. Debemos dejar de que Él sea en nosotros, que cambie ese ímpetu que tenemos al responder, que no pensamos. Yo le decía al hermano, yo soy así, hermano Jonathan. A mí yo pienso las cosas, yo veo que estamos hablando aquí, usted dice algo mal, yo se lo digo rápido. No lo pienso. Y es imprudencia. Porque yo soy usted mi hermano, yo lo amo, yo debo de intentar hacerlo lo mejor para que usted pueda recibir la corrección, ¿sí? Y así cambiar. Pero si yo se lo digo atropellado, no, hermana de ella, no diga eso. Le va a decir, oye, Naguará, no digo más nada nunca. Pues. Cae mal y queda herida. Amén. Y aunque la herida no se note, y yo vuelvo a saludarle hermana mañana, ella me saluda, pero hermano me dijo algo, sí, hipócrita. ¿Sí? Entonces, son cosas que van quedando allí, son piedritas que van quedando en esa masa, donde cuando vayan a hacerte ese vaso de honra, no va a poder serlo. ¿Por qué? Porque todavía quedan piedras en ti. Ahora, si tú aprendes a identificar esas piedras, el proceso que tú vayas a tener para llegar a la perfección va a ser mejor. El proceso va a ser más fácil, porque tú reconoces que tengo esta debilidad, pero yo la voy a dejar para que el Señor trabaje en mí. ¿Soy con tu fuerza? No. ¿Acaso una vasija rota puede levantarse y restaurarse sola? No puede. Tiene que haber un alfarero, a juro. Entonces tiene que, a juro Dios, trabajar en ti para tú ser mejor persona. Para tú cambiar, no es con tu fuerza, no depende de ti, depende de Dios. De ti depende solo dejarlo que Él haga. Amén. De ti depende solo decir, Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras. Yo no he podido. Mi papá no podía. Fue el Señor. Y tuvo que procesarlo para Él dejar eso. Imposible no es. Imposible no es. Amén. Y así cada situación que usted pueda estar viviendo, déjeme decirle que no es imposible salir de ella. El Espíritu Santo
Y el maestro quiere restaurar hoy todo lo que hay en usted que pueda romper esa vasija. Amén. Quiero que busquen el libro de Romanos, capítulo 9, verso 20. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso cree usted que el vaso de barro le puede decir al alfarero, ay, porque me hiciste así, yo quería ser más pequeño? Porque me hiciste así, yo quería ser más gordo para tener más capacidad de agarre. ¿Acaso cree usted que el vaso de barro puede hablarle al alfarero y darle órdenes? ¿Y quién somos nosotros como vaso de barro para decirle al Señor, Señor, ¿por qué lo hiciste así? Señor, ¿por qué no me proveíste? Dios, ¿por qué no me diste esto? ¿Quiénes somos? El alfarero hace como quiere su vasija. Amén. Y como él quiere, es perfecta. ¿O usted cree que el alfarero quiere que usted se rompa? ¿O que el vaso o la vasija se rompa? Amá, él va a buscar hacerlo perfecta. Y si usted tiene algún defecto, él lo va a buscar con sus manos allí, mediante usted va dando vueltas, para que a la hora de meterlo en el horno, usted pueda resistir. Amén. Porque el proceso de formación solamente es una parte. Cuando usted esté completo, para usted poder pasar a la perfección, necesita entrar en el horno. Y el horno también duele, pero allí también está el maestro. El maestro no va a dejar que tú te pases para que te reviente, ni para que te sobrecosas, sino que él sabe el tiempo correcto que tú necesitas estar allí para que tú seas perfecto. Amén. ¿Cuánto van a durar el tiempo necesario en la casa del alfarero hasta ser transformado? Amén. Es necesario. Y continúa diciendo el versículo 21 de Romanos 9. Dice el 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Para qué hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Amén. Él tiene el poder y la autoridad para hacer de la misma masa un vaso de honra y un vaso de deshonra. Es decir, Él nos hace como Él quiere. Esto no quiere decir que Dios hace los buenos y los malos, aunque Él fue el que creó todas las cosas. Él siempre nos hace perfectos, pero de nosotros la capacidad de tomar la decisión, ¿sí? Él puso en nosotros, como lo habla, no lo dice la palabra, el libre albedrío, ¿sí? El poder decidir sobre cualquier situación, incluso sobre tu vida, de decir, yo voy a hacer esto, yo voy a irme por este camino. Por eso, ¿por qué creen que hay tantas personas que están desviadas del camino de la verdad? Porque ellos deciden por sí mismos. El Señor, como caballero, nos da la oportunidad de decidir cuál es el camino que debemos de tomar. Pero ¿qué nos dice su palabra? Que Jesús es el camino. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Otro camino es falso. Otra verdad que te digan, oye, no es aquí, es este santo, es a través de la vida, es a través de José Gregorio. Es falso. La vida, no hay ningún ser humano que la gente de allá afuera esté hoy en día brindándole culto que pueda darte vida. No hay nadie que pueda darte vida, sino Dios, a través de su Hijo y a través de su Espíritu Santo. Porque dijo, y yo vine a dar vida y vida en abundancia. ¿Sí? No es cualquier vida, no es hoy que usted está vivo y mañana no sabemos si moriremos, sino que usted sabe que si muere va a tener vida en abundancia. Vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy Dios vino a transformarnos. Amén. ¿Cuántos quieren ser transformados por la mano de Dios? Amén. Entonces, esa vasija que hoy se rompió en las manos del Señor, hoy el Señor la toma en sus manos para hacerla como a Él le parezca. Eso me llamaba mucho la atención. Dice que el alfarero la tomó de nuevo y hizo una vasija como a Él le pareció. Ahí la vasija no dijo nada. Ahí no hubo otro alfarero que le dijo, pero hazla así. No. El alfarero, que es el experto, la hace como a Él le parezca. Como mejor es. Como ese barro, Él sabe que va a resistir. Él sabe hasta cuánto tú resistes. Y hoy tal vez estás viviendo una situación que creas no resistir, que creas no poder, como mi papá lo hizo en un momento.
como todos nosotros lo hemos hecho en algún momento. La pastora Nieves decía, yo por la iglesia, yo no. Y allí está, el Señor la puso a pastorear. Y así cada uno de nosotros lo dijimos en algún momento. Pero aquí estamos. Por nuestras cuentas, no. Porque el Señor nos amó y nos hizo entender que su eterno amor se perfecciona en nosotros y que si no fuera por Él, hoy no estuviéramos vivos. Amén. Yo quiero levantar una oración y espero de verdad que esta palabra haya llegado a su corazón. Somos barro en sus manos. Amén. Y que sea el Señor formando en nosotros esa nueva criatura. Que sea evidente para tu familia, para tus vecinos, para tu equipo de trabajo, donde sea que trabajes, que tú eres diferente. No porque tú eres santo y tú eres bueno, sino porque Dios te hace ser mejor persona. No porque tú quieras sobresalir al lugar de los demás, sino porque el Señor te llama a la santidad. Amén. Hoy es necesario que corramos a esa casa del alfarero, que como Jeremías nos levantemos y vayamos a ver qué es lo que va a hacer Dios con nosotros. Amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar.